phone conversation between Presidents Johnson and Chiari after the President had dispatched Ambassador Mann to Panama from the President's office in the White House, January 10th, 1964. Hello, Mr. President. Aló, señor presidente. Diga, señor. Mr. President, I wanted to say to you that we deeply regret the situation of violence that has developed there. Señor presidente, quería expresar a usted que profundamente lamentamos la situación de violencia que ha ocurrido ahí. Sí, señor. We appreciate very much your call to the Panamanian people to remain calm. Apreciamos inmensamente su apelación para el pueblo panameño para que se quede calmo. We recognize that you and I should do everything we can to restore quiet, and I hope that you will do everything possible to quieten the situation, and I will do the same. Reconocemos que tanto usted como yo deberemos hacer todo para mantener paz y que tenemos la seguridad que usted lo está haciendo y yo lo haré el mismo. You and I should be aware of the possibility and the likelihood that there are elements unfriendly to both of us who will exploit this situation. Tanto usted como yo, señor presidente, debemos reconocer la posibilidad de que hay elementos que son enemigos de tanto ustedes como nosotros que tal vez quieran explotar esta situación. Sí, señor. I'm sending immediately my trusted representatives, Secretary Thomas Mann and others associated with him and with the White House to Panama to assist in finding a solution to the present situation and accurately finding the facts. Yo inmediatamente voy a enviar a Panamá, señor presidente, mi asistente de toda confianza, el secretario Thomas Mann y otros auxiliares de alta categoría y aquí llegados a la Casa Blanca para que puedan averiguar todos los hechos y ayudar y cooperar con ustedes. I think it's important that we keep in close personal touch with each other, and I will be ready to do that. Creo que es importante mantener un contacto íntimo entre nosotros los dos y estoy dispuesto a hacerlo. I hope he'll give Secretary Mann any suggestions he has that might result in the development of correcting the situation. Ojalá que usted dé al señor secretario Mann cualquier sugestión que tenga, señor presidente, para mejorar esta situación. Bueno, ¿me permite usted un momento? Would you please allow me a moment, Mr. President? Hello. Other calls waiting. Hello. Hello. Sí, señor. Hello. Sí, señor. Hello. Sí. Hello. Hello, ¿me permite usted un momento? Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. ¿Está escuchando? Sí, señor. El presidente Johnson está escuchando. Hello. Creo que le voy a decir a él lo que yo pienso decirle al señor Thomas Mann cuando venga acá, posiblemente esta noche o si no mañana. I'm going to tell you now, President Johnson, the same that I plan to tell Mr. Thomas Mann when he arrives either later today or tomorrow. Para ir a una revisión integral de los tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá, porque lo que tenemos hasta ahora no es más que una fuente de insatisfacción y de situaciones tan lamentables como la que acaba de ocurrir ahora mismo. I feel, Mr. President, that what we need is a complete revision of all treaties which affect Panama-U.S. relations, because that which we have at the present time is nothing but a source of dissatisfaction which has recently or just now exploded in the violence which we are witnessing. Tell him that we first must find out what caused the riot, to get all the facts in this situation. Mr. Mann will be there for that purpose. We got to see what all entered into this, and we will want to receive from Mr. Mann any suggestions he has. Vamos a tener que averiguar, señor presidente, todos los hechos que provocaron esta violencia y es el motivo por que va ahí el señor Mann para que pueda recoger todos los hechos y que pueda después formular a mí sus recomendaciones. Bueno, eso está muy bien, pero quiero que recuérdele al presidente Johnson que desde el año de 1961 yo estuve en Washington
hablar con el presidente Kennedy y que durante ese tiempo hasta la fecha prácticamente no se ha hecho nada, absolutamente nada, para tratar de resolver esa situación que cada día ha venido deteriorándose al extremo, que tenemos como 8 o 10 muertos y más de 200 heridos en los hospitales. Un momento, por favor, señor presidente. The President wishes to say, sir, that he wants President Johnson to be aware of the fact that President Chiari came to Washington in 1961, and at that time he spoke to President Kennedy, and that since 1961 in those conversations not a thing has been done to alleviate the situation which has provoked this violence, and that Panama now has 8 to 10 dead and over 200 wounded in the hospitals. I tell him there's nothing we can ever do that justifies violence, and we want to look forward, not backward. And what we must do is to review with the responsible and able and trusted officials of this government the situation that he reviewed with President Eisenhower in 1960 and with President Kennedy in 61, and Mr. Mann can do that with him on the ground floor, and then we will look at the facts and try to deal with the problem in this country. We have a problem here just as he has it there. Nosotros, señor presidente, no podemos justificar de forma alguna violencia y debemos de mirar para frente y no para atrás. Por eso es que va el señor secretario Mann ahí para la continuación de las conversaciones que Panamá tuvo con el presidente Eisenhower en el 60 y con el presidente Kennedy en el 61 para averiguar exactamente lo que podemos hacer para resolver esta situación, porque tenemos aquí problemas también iguales en los Estados Unidos. Tenemos que averiguar los hechos para poder llegar a soluciones. I tell him that violence is never any way to settle anything, and that I know he and Secretary Mann can get together and he can give him the viewpoint of his country, and we will give him the viewpoint of our country, and we will carefully and judiciously and wisely consider both viewpoints and reach an area of agreement. Violencia nunca es una forma para solucionar problemas de clase alguna, y tengo la seguridad que usted, señor presidente, y el señor secretario Mann podrán llegar a un acuerdo de comparar, cambiar ideas para que podamos llegar a una solución para estos problemas. No, estamos de acuerdo. La violencia no conduce a nada, pero también la intransigencia o la indiferencia para atender estos problemas, como ha ocurrido últimamente, que llevamos más de 2 años y que no se ha logrado nada, es lo que ha motivado más o menos una situación como esta. Un momento, por favor, señor. Que él se diera cuenta de lo que conduce como hombres prácticos y responsables, él ante su país y yo ante el mío, actuar rápidamente con sentido de la realidad, señor, con sentido de la realidad. The President is in complete agreement with you, Mr. President, that violence leads nowhere. However, he feels that we must take cognizance of our intransigence and our indifference to Panamanian problems during the past 2 years, and especially in recent months, where things have been at a standstill, and it is urgent that men of goodwill, you in the United States and President Chiari in Panama, should attempt an urgent solution for these problems. Tell him that people will be in the plane in 30 minutes. The most respected people I have to talk to him about it in detail. In the meantime, I'm going to count on him to preserve order there as I'm going to preserve it here. El presidente Johnson dijo, señor presidente, que sus auxiliares de mayor confianza estarán en un avión dentro de 30 minutos a camino de Panamá, y que él confía que usted mantendrá la orden ahí como él la mantendrá aquí también. ¿Qué preguntó? ¿Pueden llegar a Panamá ellos? Un momento, señor presidente. At what time will the airplane arrive in Panama? Oh, approximately 5 hours. Ellos avisarán, pero el presidente dijo que aproximadamente unas 5 horas de... ¿Cómo dice? Aproximadamente unas 5 horas después de salir. Como dentro de un par de... A las 7 de la noche, tal vez. 7 de la tarde. 7 de la noche debe llegar a Panamá. Sí, señor.
Bueno, está muy bien. Dígale que muchas gracias. Thank you. Yo agradezco su cooperación. He's very grateful for your Seguiremos hablando cooperation. sobre el asunto. Now say to the President, I don't know how to act any prompter than that. El presidente Johnson desea declarar que él no puede agir con más rapidez que eso. No, está muy bien. Dígale que está bien. Que No, muchísimas they gracias. say that's very fine, and they're very, very But grateful. say to the President that we have serious problem here as we know he has one there, and it's going to take the wisdom and the strength of all of us to solve it. Tenemos también serios problemas aquí, como ustedes tienen ahí, como el señor presidente bien reconoce, y esos problemas van a exigir la buena voluntad, la buena fe y la sabiduría de tanto ustedes como nosotros para llegar a una solución. ¿Cómo no? Está muy bien. Pero dígale al presidente Johnson que una de las cosas que yo admiro en él es que él es un hombre de acción y de pocas palabras. He said, Nosotros esperamos que en esta ocasión va a haber una acción pronta, rápida y justa para estos problemas. Sí, señor. One of the things that President Chiari admires in President Johnson is the fact that he is a man of action of a few words. Therefore, they have great confidence that this situation will finally be resolved. Thank you very much. Muchísimas gracias. Goodbye.